Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador. Busques refugio de la tempestad o tengas algo que celebrar. Ven, acércate, sírvete una jarra de hidromiel, ponte cómodo y siéntete seguro. Aquí, en esta taberna, en este salón, eres uno de los nuestros. En el refugio de Morkai. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro refugio, el refugio de Morkai. Gracias por acompañarnos una semana más en esta taberna donde nos reunimos a contar historias y a hablar de estos mundos de fantasía o de ciencia ficción que hacen tanto volar nuestra imaginación. Y gracias de corazón a todas las personas que ya nos estáis siguiendo en vuestras plataformas de podcast favoritas y también en YouTube. Que las bendiciones de los pueblos libres de la Tierra Media os acompañen. Tenéis el Valhalla ganado. Hoy vamos a emprender un viaje a un mundo fantástico, lleno de maravillas, criaturas legendarias y antiguas batallas. Un mundo que lleva inspirándonos décadas y del que han bebido tantas otras sagas de fantasía épica. Así que preparaos, porque el destino de hoy es la Tierra Media. ¿Y qué haremos aquí? Hoy vamos a visitar a algunos de los personajes más misteriosos e interesantes que habitan los relatos de Tolkien. Y entre ellos está mi favorito entre todos, aquel al que llaman Gandalf el Gris. Los que leímos El Hobbit, siendo niños o adolescentes, lo conocimos allí por primera vez. Gandalf, este viejo mago con sombrero picudo, con su barba blanca, llega a Bolsón Cerrado, la tranquila casa de Bilbo Bolsón en Hobbiton, y con su astucia y con su encanto logra arrastrar a este pequeño hobbit a una gran aventura. Esta misión de ayudar a los enanos, liderados por Thorin Escudo de Roble, para recuperar su reino bajo la montaña solitaria, Erebor. Y así se nos presenta Gandalf, un anciano mago que acompaña a esta compañía, un mago que va y viene, que aparece justo cuando más se le necesita y que, más allá de tener poderes mágicos, brilla sobre todo por su inteligencia y por su sabiduría. Tras aquella aventura, Gandalf debió ser un visitante habitual de Hobbiton. Quizá se pasaba de vez en cuando por Bolsón Cerrado a charlar con Bilbo o con su sobrino Frodo. Hasta que, por supuesto, un día todo cambió. Arrancan entonces los hechos narrados en la Comunidad del Anillo. Un viaje mucho más oscuro marcado por la sombra del enemigo, Sauron. Y en ese viaje, Gandalf cae luchando contra el Balrog en las profundidades de las minas de Moria. Solo para renacer como Gandalf el Blanco. Pero Gandalf, y a esto es a lo que vamos a centrarnos en el tema de este episodio, Gandalf nunca estuvo solo. Durante la Guerra del Anillo también conocimos a Saruman el Blanco, o como él mismo decide llamarse después, Saruman el Multicolor. Y es posible que también recordéis a Radagast el Pardo, este amigo de las aves y de las bestias del bosque. Pero ¿quién se acuerda de los otros dos magos? De los magos azules, Alatar y Palando. Pues preparaos, porque este es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de ellos, de todos ellos, de los magos, de los Istari. Y para entender quiénes eran y por qué llegaron a la Tierra Media y cuál era su misión, tenemos que remontarnos al principio de los tiempos. Qué manía tengo yo, ¿verdad? De formación profesional, tenemos que irnos al origen de todo, ¿verdad? Pues bien, vamos a ir al origen del mundo mismo en el que se ubica la Tierra Media, a lo que se cuenta en el Silmarillion. No sé si sois de esas personas que disfrutan del Silmarillion, que cuando lo leyeron les gustó, incluso que lo han leído más de una vez. Hay algunas personas para las que es un ladrillo infumable,
Yo personalmente lo disfruté, pero porque soy un gran fan de la historia antigua, de las mitologías, y este tipo de textos mitológicos, aunque no estén tan narrados en forma de aventura con sus diálogos y sean mucho más divertidos y frenéticos, como puede ser El Señor de los Anillos o El Hobbit, aún así mis ansias de conocer los orígenes de ese mundo, de dónde vienen las cosas, me llegaron a devorar el Silmarillion e incluso los apéndices del Señor de los Anillos, aunque sean un texto bastante más denso y bastante menos amigable con el lector, digamos. Para nada, aquí somos eruditos, para nada somos estudiosos de Tolkien, somos unos meros fans de su literatura. De hecho, hace mucho tiempo que me digo a mí mismo que debería releerme otra vez tanto el Silmarillion como el Hobbit, como el Señor de los Anillos, como sus apéndices, e incluso dar un paso más allá y leerme, por ejemplo, los cuentos inconclusos, que nunca he llegado a leérmelos. Igual es el momento de hacerlo. En cualquier caso, disculpad los posibles errores. Este está hecho desde el más absoluto cariño hacia estos personajes. Sin más, vamos a empezar a contar la historia para ver de dónde salen estos magos. En el origen estaba Eru Ilúvatar, una fuerza creadora, una especie de dios todopoderoso, un ser primigenio que dio forma a todo. De su pensamiento nacieron los Ainur, espíritus poderosos que, antes de que el mundo existiera como tal, interpretaron una gran melodía, la música de los Ainur. En esta música estaban los conceptos, las semillas de todo lo que vendría después: mares, montañas, estrellas, criaturas, pero también allí estaba el origen de la discordia, del conflicto, porque uno de los Ainur más poderosos, llamado Melkor, y también conocido como Morgoth, que puede que os suene un poquito más, quiso imponer sus propias notas, sus propias ideas, su propia voluntad, y era algo discordante que rompía un poquito la armonía del resto de los Ainur. En cualquier caso, la fuerza creadora de Eru, de este dios creador, dio existencia real a lo que había sido cantado por los Ainur, y así nacía el mundo, Arda. Algunos de los Ainur descendieron entonces a habitarlo y moldearlo. Estos fueron llamados los Valar, y el lugar en el que habitaban era Valinor. Los Valar eran considerados los grandes poderes de este mundo, y podrían asemejarse en cierta manera a los dioses de un panteón clásico, como por ejemplo el de la mitología griega o egipcia, aunque no dejan de ser servidores de Eru, el creador. Cada uno de estos Valar tendría dominio sobre un aspecto del mundo. Por ejemplo, Manwë sería el señor del aire y rey de Arda. Ulmo, señor de las aguas. Aule, maestro de la materia, del fuego y de la forja. Yavanna, la dadora de frutos, creadora de los árboles y de las plantas. Mandos, guardián de los espíritus de los muertos. Y muchos más. De hecho, ya hemos hablado de Melkor. Y junto a ellos llegaron los Maiar. No eran menos importantes, pero sí más humildes. Eran espíritus de menor rango, pero igualmente poderosos. Eran sus ayudantes, sus servidores, los compañeros de los Valar en sus tareas, y algunos de ellos marcarían el destino de Arda para siempre. Uno de los más poderosos fue Mairon, a quien más tarde el mundo conocería por otro nombre, Sauron. En principio, fue un Maya al servicio de Aule, el Valar de la Forja, y aprendió de él muchos secretos de la materia y de la creación de objetos. Os suena un poquito, ¿verdad? Pero Mairon fue corrompido por Melkor, el más grande de los Valar, y se convirtió en su lugarteniente. Y tras la derrota de Melkor, de Morgoth, al final de la Primera Edad, Sauron heredó su misión oscura, convirtiéndose en este gran enemigo central de las edades posteriores. Otro grupo terrible fueron los Balrogs. Ellos también eran en origen Maiar, espíritus de fuego, pero Melkor los corrompió en los albores de este mundo y quedaron convertidos en demonios de sombra y llamas. Fueron sus generales más temibles durante la Primera Edad, hasta que la mayoría fueron destruidos en las guerras contra los elfos. Pero algunos sobrevivieron en las profundidades del mundo, como es el caso del Balrog de Moria, al que Gandalf se enfrentó en el puente de Khazad Dûm durante los hechos de la Comunidad del Anillo. Pero por supuesto, no todos los Maiar se dejaron corromper. Muchos permanecieron fieles a su misión de servir y ayudar a los pueblos libres.
Entre ellos estaban aquellos que serían conocidos en la Tierra Media como los Istari, los magos. Cada uno en origen tenía un nombre que se le daba anterior al nombre por el que luego serían conocidos en el mundo de los humanos. Por ejemplo, Kurumo, a quien en la Tierra Media se le conoció como Saruman el Blanco, Olorin, que sería después Gandalf el Gris y después el Blanco, Aywendil, llamado después Radagast el Pardo, y los dos misteriosos magos azules, Alatar y Palando, enviados hacia el este, más allá de lo narrado en las historias principales. Todos estos Istari, estos magos, llegaron a la Tierra Media, se supone que hacia alrededor del año 1000 de la Tercera Edad, enviados por los Valar para guiar y aconsejar a humanos, elfos y enanos en la lucha contra este enemigo llamado Sauron. Kurumo fue el primero de los magos en ser enviado y el jefe de su orden. En la Tierra Media se le conoció como Saruman el Blanco, líder del Concilio Blanco. Era sabio, erudito, muy poderoso en el conocimiento de la materia, los artefactos y los secretos de la creación. Pero esa misma sed de poder y de conocimiento lo llevó a la perdición. Saruman cayó en la tentación del Anillo Único y de Saruman el Blanco pasó a proclamarse Saruman el Multicolor, embriagado por su ansia de dominio y por el espejismo de un poder que en realidad nunca llegó a controlar. Olorin fue, quizás, el más humilde de los enviados, pero en él habitaba una sabiduría profunda. En la Tierra Media se presentó como Gandalf el Gris, un peregrino que recorría pueblos y caminos, sembrando pequeñas semillas de esperanza y de valor allá donde iba. Fue el más cercano a los pueblos libres, especialmente a los medianos, a los hobbits, y fue también ampliamente respetado por humanos y por los elfos, que lo llamaban Mithrandir, el viajero gris. En el momento crucial de la Guerra del Anillo, Gandalf demostró su verdadera grandeza. Tras enfrentarse al Balrog en Moria y caer en la lucha, regresó transformado en Gandalf el Blanco, el guía definitivo contra las sombras, retomando el testigo que había abandonado Saruman. Su destino, no obstante, no era dominar, sino inspirar, encender la llama en los corazones de los demás. Por eso se suele considerar que fue el más fiel a la misión original de los Valar. Aywendil, conocido como Radagast el Pardo en la Tierra Media, tenía un corazón distinto, entregado a la protección de los bosques y sus criaturas. Fue enviado con la misión de velar por la naturaleza y en ese sentido fue fiel hasta el final. Aunque hay muchos que dicen que en realidad se apartó del objetivo principal de los Istari, que era la lucha directa contra Sauron. Prefirió la compañía de las aves, animales, de los árboles, y por ello a menudo se ha considerado un mago menor y alguien que no cumplió con plenitud con lo que se esperaba de él. Pero yo creo que a su manera cumplió con su papel. Veló por la vida de los animales, de las plantas, por toda la naturaleza en los momentos más oscuros de la Guerra del Anillo. Incluso en la propia Guerra del Anillo dejó huella. Y es que gracias a él, criaturas del bosque y grandes aliados, como por ejemplo las águilas, como Gwaihir, tuvieron un papel decisivo en los acontecimientos. Fue él quien estaba mediando. De los 5 Istari, los más misteriosos son los magos azules, Alatar y Palando. Se dice que partieron hacia el este, a las tierras lejanas que siempre quedan fuera de los mapas habituales de la Tierra Media. Tolkien dejó su destino envuelto en sombras, en un halo misterioso. En algunos textos se insinúa que se desviaron de su misión original y acabaron fundando sectas, convirtiéndose en líderes de cultos, más oscuros o menos, que desviaron a pueblos enteros. En otros escritos, no obstante, se sugiere que cumplieron un papel clave. Allí, simplemente en el este, debilitaron a las fuerzas de Sauron, evitando que Mordor recibiera apoyo desde estas naciones y restándole apoyos que podían haber cambiado el desenlace de la Guerra del Anillo. O por decirlo de otra manera, que estaban allí en el este haciendo su labor y que las cosas podían haber sido mucho peores si ellos no hubieran estado allí. Posiblemente nunca lo sabremos y esto quedará para la imaginación de cada uno de nosotros. Al menos por ahora. Sea cual fuera su destino, su misterio añade una capa fascinante a la historia de los Istari. Y es que ¿Tolkien tendría pensado algo para ellos? ¿Se quedó sin contarnos la historia de estos dos magos azules?
Como os he dicho antes, yo no soy un erudito, ni un experto en Tolkien, ni nada por el estilo. De hecho, es incluso posible que los nombres en cueña los esté diciendo mal, y ya os pido perdón por ello, de verdad. A esto se está haciendo desde el más absoluto cariño hacia su obra, por querer también divulgar un poquito estos temas, por querer divulgar esta fantasía épica que tanto me gusta y que tanto ha sido para mí un refugio durante años y años de mi vida. Pero desde la primera vez que abrí el primer libro de Tolkien que tuve en mis manos, yo caí rendido. Y de todos los personajes que tienen su protagonismo en El Hobbit o en El Señor de los Anillos, sin duda Gandalf es mi favorito absoluto, tanto en su versión original literaria como en su versión cinematográfica encarnada magistralmente, a mi parecer, por Sir Ian McKellen. Y obviamente también siento una afinidad especial con Radagast. Vamos a ver, yo soy la de formación profesional en persona. Soy alguien que se ha dedicado al estudio de la naturaleza desde niño y que se ha dedicado profesionalmente a ello. Entonces, tal y como se habla de Radagast en las obras de Tolkien y como se ha enseñado un poquito en la adaptación del Hobbit con cierta adaptación libre, es uno de los Istari, pero es un guardián de la naturaleza. Es muy cercano a las criaturas que habitan en los bosques. Entonces, claro, ¿cómo no voy a sentir afinidad con este personaje, no? Los personajes de la obra de Tolkien son muchos, y para los amantes de la fantasía, como tú o como yo, es imposible no encontrar alguno que se convierta en nuestro favorito, ya sea porque sea un personaje con el que sentirnos identificados o porque nos inspire. No me puedo sentir identificado con Gandalf, es un mago superpoderoso, pero me inspira muchísimo. Su manera de tratar al resto de personajes, cómo parece la persona más sensata del mundo, pero de repente le llevan los 1000 demonios y se cabrea con Pippin de una manera muy humana sobre no ser humano, en la manera en la que siempre se está intentando fijar en la luz en medio de tanta oscuridad, incluso de intentar ver lo bueno que tienen todas las criaturas y nunca abandonar, nunca perder la esperanza por nadie. Cuando incluso le dice a Frodo que incluso Gollum, que ya está tan contrahecho y que parece una criatura que se ha perdido y se ha abandonado y que el anillo lo ha devorado, que puede que el futuro le guarde un papel especial y que puede que aún pueda hacer algo, ¿no? No sé, siempre me ha gustado mucho la manera en la que Tolkien pone estas palabras en la boca de Gandalf, y por supuesto la interpretación de Sir Ian McKellen ha hecho que se convirtiera en mi personaje favorito absolutamente entre todos los que hay en El Señor de los Anillos principalmente y en las adaptaciones que han hecho. No sé, personalmente no tengo ninguna duda de que es mi personaje favorito. Tengo muchas dudas acerca de cuáles son los vuestros, así que espero vuestros personajes favoritos de la obra de Tolkien en los comentarios. Y es que qué dichosos somos, ¿no? Qué suerte poder acudir a las páginas de un buen libro o a cualquier buena historia y sentirnos acompañados por sus personajes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, estas historias también son refugios. Y en cierto modo, esto es lo que queremos construir aquí. Un lugar donde compartirlas, estas historias, donde recordarlas, donde disfrutarlas juntos y que este lugar también sea en cierta manera un refugio. Aquí, en la taberna, parece que la cera de las velas empieza a agotarse. El hidromiel de los cuernos y de las jarras se va apurando. Y ya va siendo hora de concluir la reunión de hoy. Si algo de lo que he contado hoy te ha hecho pensar, reír, emocionarte o recordar, entonces la taberna habrá cumplido su función. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Nos vemos pronto. Y recuerda que aquí tienes tu taberna, tu lugar seguro, el refugio de Morkai. Hasta la próxima. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena.